Es una de las sorpresas que habíamos comentado que íbamos a tener en la jornada de hoy en Inspiratic. Diana, qué emoción. Definitivamente Inspiratic no deja de sorprender a nuestra audiencia. Yo creo que mejor iniciemos este magnífico panel con tan increíbles invitados y le cedo la palabra a Omar Telles, ex CEO de Moveit, que además es una empresa de Israel, una startup de Israel, quien será nuestro moderador. Omar, go ahead. Gracias Carolina, gracias Diana por introducirnos. Soy Omar Telles, soy expresidente de Moveit y estoy encantado de tener un panel aquí en que tenemos miembros no solamente de la comunidad israelense, compañías que están basadas en Israel e iniciativas que están basadas en Israel, sino también tenemos un israelita que está basado en Latinoamérica, y aparte de eso también tenemos a Felipe Betancourt con Lifted. Un poco de introducción y lo voy a hacer en inglés porque tenemos personas en nuestro panel que necesitan, con las que necesitamos hablar inglés. So, thank you all. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Felipe por unirse con nosotros. Estoy tan emocionado de que ustedes estén acá con nosotros, de que podamos haber trabajado fuertemente. Es realmente, es el mundo, es emocionante poder ver este panel llevarse a cabo. Y un poquito de introducción sobre mí. Ustedes me conocen porque yo estaba anteriormente presidente de Moveit, y Moveit, como ustedes todos lo saben, fue vendida a Intel en la división de Intel y basada también en Israel. Pero nosotros empezamos Moveit con el fundador de Waze y estábamos en este mundo, y nosotros hemos estado muchísimos noches, semanas en Tel Aviv. He tenido que decir, Tel Aviv es una de mis ciudades más favoritas del mundo, y Jofra produce el mejor hummus que yo haya probado en toda mi vida, y tenerlos a ustedes acá me hace sentir muchísimo cerca a un lugar que es muy cercano a mi corazón. Entonces es un placer. Manishwa, Bogotá. ¿Qué quisiera hacer ahora? Quisiera que cada uno de ustedes se presentara y que nos contara un poquito cómo es la compañía que representa, cuáles son algunas de las cosas que a usted le gustaría tener en este panel, que quiere compartir en este panel, y también simplemente para, pues no sé, empezamos. Daniela Candel. Daniela, muy buenas tardes, estás en Tel Aviv. He escuchado que estás casada con un colombiano, entonces felicitaciones o condolencias, no sé qué decirte. Pero bien, de todas maneras, Daniela. Oh, sí, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar acá, sí, es cierto. Estoy casada con un colombiano que vive acá en Tel Aviv conmigo. Sí, muchísimas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Daniela Candel, estoy en Impact, como es de innovación en Central. Es una organización sin ánimo de lucro fundada hace 8 años, inspirada por Innovation. Y la idea es fortalecer la renovación del ecosistema, una conexión a la vez, creando estas asociaciones entre Israel y otros países, y también con otros corporativos, otros desafíos. Un país pequeño y único es Israel, y nuestra sostenibilidad y el éxito depende de fuertes alianzas con diferentes socios alrededor del mundo. Yo soy responsable del trabajo en mercados globales, tratando de tener tanto un impacto social, ambiental, sostenible, y tengo el placer de trabajar también con Latinoamérica y el Caribe durante los últimos 3 años ya. Estoy muy emocionada de estar acá, ansiosa de compartir una de las ideas sobre Israel, las lecciones sobre Israel, y continuando buscando nuevas
asociaciones en el mercado. Daniela, para aquellos que de pronto nos están mirando y que no saben qué es Starving Nation, qué es o cómo es esta iniciativa, ¿puedes de pronto comentarnos un poco más sobre qué es? Porque yo he leído mucho sobre esto, es mi primer artículo realmente que ves acá. Lecciones de los emprendedores en Israel, y yo mencioné Startup Nation extensamente, y qué tan exitoso ha sido en el país. Gracias. No, sí, deberías decir que vamos a lanzar pronto un libro. No sé si haya llegado a Colombia, pero puedes llevarlo, pero recientemente lanzado. Bueno, se escribió hace 2 años el milagro económico de Israel en el ecosistema de innovación, cómo fue el desarrollo, la historia, y tal vez podríamos hablar un poquito de cada uno de estos elementos, la cultura, la historia y también los desafíos únicos que nosotros tenemos como país y que siempre hemos tenido como país, que forman el ecosistema de innovación en este sentido que estamos viviendo hoy en este mundo económico, y como organización realmente inspirada por lo que gestionamos. Lo que nosotros queremos hacer es poner esto en un hiperobjetivo para crear estas colaboraciones, continuar manteniendo el crecimiento y este motor que tiene Israel, que se ha desarrollado impresionantemente con mucha suerte y también con trabajo en el camino. Queremos oír de ti, Daniela, y estamos ansiosos de poder tratar de destilar cuáles son los elementos claves que han hecho que este milagro económico se haya dado. Muy, muy emocionada de tenerte aquí. Emma, tal vez, si de pronto tú pudieras presentarte y contarnos un poco de ti mismo y de tu compañía, y también cómo estás tratando de llevar a puentear todo con Israel y Latinoamérica. Buenos días. Como Daniela, también estoy casado con una colombiana, pero sí vivimos en Colombia, no en Israel, por ahora. Yo soy el presidente y fundador de Future Guest, que es una plataforma que nació hace 3 años. Es un lugar para los hoteles y los últimos meses lanzamos un mercado que va a cambiar la interacción entre los invitados y los hoteles con SFIA, y también depende de los comentarios que se hayan hecho del hotel, y mientras mejores sean los comentarios, menos pagas. Se reciben el perfil, la fotocopia de los documentos, que pueden hacer un check-in sin contacto con sus preferencias, así que pueden tener un servicio personalizado sabiendo que los huéspedes son alérgicos a maní, a la leche, etcétera. ¿Quién es Who's Your Guest? Es un emprendimiento colombiano con un vínculo israelí, no porque yo sea israelí, pero nosotros tratamos de obtener lo mejor de ambos ecosistemas, así que vivimos en ambos de estos mundos. También para divulgación, Inbal, nosotros tenemos una persona que conocemos en común, el fundador de Race, quien nos ha presentado en Teherán hace 2 años, ¿cierto? Y tengo que decir que estoy muy, muy emocionado sobre tu compañía, porque estás usando Latinoamérica como un acelerador. Y si sabemos algo sobre Waze y Moovit, es que estas compañías realmente estaban acelerándose en Latinoamérica. Y vamos a comentar una breve historia de Waze. Waze realmente en 2009, 2010 estaba a punto de cerrarse, y los brasileños entraron esta ley seca, que era un mandato que si te cogían con una mínima cantidad de alcohol tenías que ir a la cárcel. Créame, no quieren ir a la cárcel en Brasil. Los brasileños empezaron a usar Waze y en todas partes, y entonces esto trajo un crecimiento gigante con adopción masiva para permitirlos lanzar incluso una fusión de capital, reinventándonos a nosotros mismos. Y bueno, ya todos sabemos cómo terminó esto. Muy, muy emocionado que estás usando Latinoamérica y que tienes también un pie en Israel para que esto pase.
Y Felipe, te quiero dar ahora a ti la palabra y tal vez quieras contarnos un poquito sobre Lifted y cuéntanos qué son las cosas que has aprendido de Daniela y de Inbal. Y también, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de ser parte de este panel. Mi nombre es Felipe, uno de los cofundadores de Lifted. Y somos una compañía que se ha expandido a 5 países diferentes en Latinoamérica. Y feliz de compartir con ustedes, de decir cómo lucen estos emprendimientos en Latinoamérica y cómo estos ecosistemas de emprendimiento se comportan. Así que contento de ser parte del panel. Oh, perfecto. Estaba preguntando, Felipe, coméntame un poquito cuáles son las compañías de tu espacio. Mejor dicho, como un startup o emprendedor, siempre tenés que tener un discurso para elevarlo, como, no sé, ¿cómo decirlo? Nosotros estamos formas para transporte público. Ese era el discurso para Waze, pero somos el Uber para el transporte, o bueno, esto estaba conectándose y así. Con estos discursos pude entender rápidamente qué tipo de negocio era este. Quiero decir, Felipe, que eres muy humilde para mencionarlo, pero has hecho un muy buen camino acelerando tu camino de tu compañía, y también he oído que tú ya tienes una captura de 40 millones en financiamiento. Mucha suerte. Quiero aprender cómo lo hiciste, cuáles son las lecciones aprendidas para los emprendedores colombianos. Volvamos a Daniela. Daniela, estoy tan emocionada que tú estés acá con nosotros, y tengo que decir que tu libro fue una de las razones por las cuales Uri me llamó y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar mi compañía. He conocido a estas 2 personas locas que quieren hacer Waze para transporte público, y fue una de las razones por la cual tomé un vuelo sin parada de JFK a Tel Aviv para reunirme con él y con otros socios allá. Pero bueno, sería grandioso si tú trataras de explicarnos a nosotros cuáles son las razones por las cuales este milagro económico ha pasado, y si de pronto tal vez tú lo puedes hacer en una forma en la cual nosotros lo podemos sintetizar. Sería fantástico. Claro que sí. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Somos humildes y bueno, es increíble. Gracias por este libro. Gracias por el apoyo en nuestro trabajo. Pero para hablar un poquito sobre cuál es la historia de Startup Nation y lo que pasó en la historia, quisiera de pronto empezar a comentar 4 elementos núcleos, y hay muchas razones que podemos mencionar, pero pues que puedan ser editables, adaptables hasta cierto punto. Y bueno, algunos pueden, todos somos cada uno un país único, o sea que algunos no lo podrán hacer. Pero como país nosotros somos un país que estamos muy enfocados en la decisión basada en economía, y es una económica basada en conocimiento, y tenemos decisiones. Piensa en el contexto de Israel como país, como un pequeño país en un territorio que no necesariamente estaba dando la bienvenida al principio, y nosotros no teníamos las fuerzas, los números, no teníamos los recursos naturales. Hay tantos desafíos en la región que teníamos que sobreponernos y hacerlo, y esto es decir, pues era la mejor forma, pero para nosotros, para Israel como país, nos permitió ser más estratégicos, enfocarnos y ser inteligentes, dando cuenta cómo apalancábamos lo que teníamos y lo que podíamos. Entonces, cuando se piensa un poco con estos 3 elementos, lo primero y ante todo es un país de emigrantes, un país con emigrantes, que se tiene múltiples partes, y ya mencioné que hay Colombia. Mi familia viene de Rusia, estoy casada con un colombiano, y el otro lado de la familia viene de Europa, de Alemania, y luego también nuevamente me casé con un colombiano, tenemos grupos turcos. Básicamente son múltiples culturas de emprendedores con
un apoyo muy grande al emprendimiento. Y es importante reconocer que en los 90 tuvimos una gran ola de emigrantes de la Unión Soviética, muy talentosos, ingenieros muy fuertes, matemáticos, científicos. Todos venimos de acá a Israel. Y bien, integrarlos bien. Y cuando se piensa en el emprendimiento, principalmente en los de tecnología, la capacidad de empezar con algo nuevo a partir de nada, básicamente es como ser un emigrante. Y de pronto ustedes que se han movido mucho alrededor del mundo, hay algo sobre reubicarse toda su vida, toda esa familia a un país nuevo donde no entienden, no saben cómo se va a ver y no saben qué los está esperando al otro lado del mundo. Y es la historia de mi familia y la mía viniendo a este país y muchos más antes que ellos y muchos otros después. Esa es la historia de la migración a Israel. También eso es parte de las culturas, unir todo esto junto, como de pronto traer esta multidisciplinarios que nos ha forzado, pero a la vez muy valioso como los emprendedores, la mezcla de personas viniendo de diferentes perspectivas, creando una compañía fuerte. Se requiere la mezcla perfecta y la retrospectiva en la mesa. Segundo, y yo sé que Israel en general, y soy seguro que Colombia es muy parecido, no tenemos la tendencia de darle ese crédito a nuestro gobierno y no nos gastarles el crédito, pero a veces merecen el crédito porque este gobierno ha sido muy inteligente. Israel ha investido la mayoría porcentaje del PBI, la mayoría ha sido invertido en desarrollo e innovación, nuevamente en la economía en forma inteligente, pero han hecho cosas muy interesantes a través de los años que realmente han pagado este camino. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, estoy oído que ustedes han hallado que empezaron, o Jump empezó con las funciones de capital en los 980. Pero lo que las personas no saben es que un año y medio antes, incluso 2 años antes, hubo un programa muy similar que falló completamente. El hecho de que el gobierno falló en ese proyecto 1 año y medio antes y aún así trate de girarlo, mejorarlo y lograr gestionar, entrar en la industria y con el know-how internacional, hoy en día están en los fundamentos esenciales de este país. Y por supuesto, ellos sabían que tuvieron un inicio difícil, pero gracias a la experimentación, la reinvención y el apoyo gubernamental fue bastante impresionante. Y de formas en el periodo de tiempo similar durante la migración de la anterior Unión Soviética, empezaron con un programa donde estos son programas donde hoy nosotros los conocemos como programas a largo plazo que tienen compañías complejas en tecnología que están trabajando a través del riesgo tecnológico. 2 años invirtiendo al programa que se tiene hoy en día. Inicialmente eran profundamente orientados en tecnología, pero se crearon para apoyar la absorción de los inmigrantes. Y como estos inmigrantes habían creado un ambiente seguro para que ellos pudieran ser emprendedores, para que le trajeran valor agregado a Israel. Con los años ese programa evolucionó nuevamente. El gobierno, el programa gubernamental evolucionó en el tiempo y nuevamente estoy diciendo muchas buenas cosas y les prometo que también hay una parte negativa, pero hay que darle crédito a lo que han hecho. Y la actualización más reciente es que la oficina se reinventó como la autoridad de innovación, estableciendo la distancia de la política y fortaleciendo el posicionamiento en el ecosistema. Entonces, básicamente será el segundo. El tercero, no hay que ignorarlo. Cuando estamos mirando a Israel desde afuera, hablamos de la parte militar. Y estamos tratando de mantener esto corto, pero les puedo dar 1 hora hablándoles a ustedes sobre lo que el servicio militar ha apoyado para el emprendimiento. Y bueno, se piensa que la parte militar americana muy jerárquica. No, realmente no es así lo que es el servicio militar en Israel. Es bastante informal. Usted habla con el comandante directo, la mayoría de casos dirigiéndose con su nombre o su apellido o su apodo. Y tal vez es el único país donde el primer ministro
Benjamin es un nombre, pero uno lo llama por Benjamin Netanyahu, pero nadie se refiere a él así en esa forma. Todos usan su nombre corto acá en Israel y es aceptable completamente. Es bastante único, pero en la parte militar es similar. Se tiene una capa delgada en la parte superior porque aquí todos van al militar. Casi la mayoría van al servicio militar a la edad de 18, donde usted entra en el proceso para entender cuáles son sus capacidades y sus potencialidades y básicamente usted lo motiva a que haga preguntas, asumir la responsabilidad. Bueno, está como el corte de un trabajo de un niño, de un muchacho de 18 años y se le asigna una responsabilidad para continuar. Pero también cuando se piensa en la capacidad tecnológica, aquellos que entran al área militar, a unas áreas muy tempranas y en otras ocasiones, incluso hasta mi edad, ellos nunca hubieran podido tener acceso a la mejor tecnología, a tecnología de alta gama, y no importa qué tipo de tecnología en la que usted esté prestando, si tiene 18, entrando al sistema, recibiendo entrenamiento, siendo educado y obteniendo acceso a lo mejor, a la tecnología de punta y recibiendo además entrenamiento a estas mentes jóvenes, frescas, sin sesgo. Y cuando usted piensa sobre la experiencia y lo que puede pasar cuando ellos dejan la parte militar o van al mercado con todo ese conocimiento que se requiere, con toda la imaginación sobre qué más se puede hacer con esta tecnología, eso impulsa nuestro ecosistema. Y lo último, pero no voy a mencionar mucho, pero de pronto puedo decirlo más adelante, es la cultura. La cultura de israelí, que ya hemos hablado, su jerarquía, es un elemento, y no sé si se asume más riesgo, pero sí somos muchísimos más cómodos con la estabilidad. No sé si inestabilidad, no sé si estamos muy orgullosos de eso, pero nos acostumbramos a eso en muchos casos. Le permite a usted asumir más riesgos en Israel. Si usted llega a tener un trabajo en Microsoft y usted renuncia, usted puede volver a entrar nuevamente después, unos años más tarde, a Microsoft. Si no es Microsoft o Cisco, y si no es Cisco, es SAP o cualquiera, no importa, todo depende de lo que usted quiera, pero usted no está forzando el camino de sus carreras como emprendedor, lo cual es gigante. Esto es algo, es un valor muy grande en términos de la cultura acá. Pero nuevamente esta forma de ser tan directo, el deseo de ser honesto, ir al punto directo, no en una forma ni agresiva ni ruda, porque en otras culturas a veces pasa eso. Esto es muy, muy valioso, poder levantarse o poder, no sé, dirigirse a alguien. Oh, ¿sabes qué? Te acabo de conocer, pero yo ya sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que has estado haciendo en tu compañía durante tantos años, pero yo sé que estás haciendo mal. Y con esto, que alguien venga, un profesional, a decirle eso es importante, como fundador o como emprendedor, y eso es común en la cultura en Israel, y espero que esto fue una respuesta larga. Déjame intentar resumirlo el punto que has dicho. Dices, primero que todo, nosotros somos unos inmigrantes en un país basado en investigación, que actuó como una mezcla, que trajo todo esto junto. Así que, como dices, tu gobierno, de hecho, el programa de científicos nos ayudó mucho a adelantar. Fue una fuente significativa de fuentes para nosotros, de recursos. La primera idea, sin duda, desde mi perspectiva, es uno de los diferenciadores mayores en cualquier país. Y también lo último que mencionaste, de la cultura. Yo quiero colocar el milagro de Israel en perspectiva. Cuando yo escribí el artículo que compartí antes, desde cómo se ve la escena del emprendimiento, hay unas 70 compañías israelíes que están listadas en Nasdaq, y hay más de la suma de todas las compañías de tecnología que están listadas. Yo quiero mencionar esto de una manera lenta para que colocamos en perspectiva. Es más de que la suma de las compañías tecnológicas de Europa, las compañías tecnológicas de Japón y Corea. 70 en ese momento era más de la suma de todos estos países. Yo quiero colocar eso en perspectiva. ¿Cuál es la población de Israel ahora mismo?
¿5 millones? 9, 90. 9. Y para una perspectiva, Europa son 600 millones. Así que yo quiero, sin mencionar a Japón, que son 80, y Corea, que son como 40. Hay un país muy pequeño en el desierto que ha producido más emprendimientos de tecnología exitosos que todos estos países juntos. Así que muy emocionado de escucharos a ustedes. Yo creo que una de las cosas que siempre me impactan de los israelíes es la falta de miedo al fracaso. Y de hecho, esto para mí es la razón número uno por la que Israel ha sido exitoso. Es decir, en Israel hay una percepción de que si usted falla, te preparas mejor. Mientras compartes con otros los aprendizajes de tus fallos, hay estadísticas que muestran que si usted falló ese emprendimiento, yo creo que el número es 35%, tienes 35% más probabilidad de ser exitoso en tu segundo emprendimiento. Que de hecho en Latinoamérica el miedo, el temor al fallo está por encima del techo porque nacimos en un ambiente en la falla, se ve muy mal, oh, por Dios, esa compañía, las personas fallan. Y no pasaron el capítulo 11, así que tienen miedo a pasar las barreras y eso es terrible porque lo que haces, incentivas la forma de convertirte en una compañía grande para que ellos sean capaces que te dicten cuáles son las cosas, cuánto debes ganar y las horas que deben trabajar. Me estoy emocionado de tener Startup Nation con ustedes y a través de esta sesión. Inbal, de nuevo contigo. Yo creo que lo que debemos hacer es que compartas elementos que mencionó Daniela y trates de colocarlos en la perspectiva de quién son tus invitados que están alineados con esos elementos que discutió Daniela. Yo, de mi experiencia personal de lo que dijo Daniela acerca de los inmigrantes en un país diferente, pero quiero ir un poquito hacia atrás en la historia por las razones por las cuales Israel o los israelíes, si miran los judíos desde el inicio, siempre éramos procesados donde quiera que estuviéramos. Los turcos, por los ingleses en Israel y, por supuesto, las personas que nos rodean. Siempre tuvimos que reinventarnos, tener un paso adelante, estar ahí, por lo tanto, la parte del fallo para ser capaz de sobrevivir, sobreponernos. Y es algo que es difícil de explicar a las personas que no son israelíes, pero cuando creces en un país que está rodeado por enemigos, no es algo que tus padres te hablan, pero es algo que existe siempre. Si no hablamos, no nos unimos, no nos reinventamos todo el tiempo, simplemente no estuviéramos acá, no existiéramos. Así que creces en una cultura que tiene que estar junta, que tenemos que estar un paso adelante, siempre tenemos que tener nuestro ejército económicamente adelante, avanzado, o si no, esto es una cuestión de vida o muerte. Así que yo creo que nos forzaron a hacer de esta manera, no porque hubiéramos querido. Lo segundo es el ejército que Daniela mencionó, que yo lo he visto en mis viajes con el ejército. Yo he conocido europeos, americanos, y son niños comparados conmigo. Usted toma un joven de 18 años, lo coloca en un ambiente donde son responsables por las vidas de 20 o 30 otras personas que son responsables por equipos que cuestan millones de dólares, tanques, aviones. Le das acceso a la tecnología, como dijo Daniela, y lo preparas a las personas para que estén en los poderes por el resto de su vida. Cuando una vez que salen del ejército tienen una perspectiva totalmente diferente personalidad de cualquier otra persona en el mundo.
Ahora, yendo al hecho de que también somos una nación, es un factor del crecimiento israelí en los años 90, cuando yo vine a Colombia, por ejemplo, yo soy un economista. Yo he estado en el mundo de los viajes toda la vida. Yo fui dueño de un hostal en Brasil, vine a Colombia. Allí que Colombia, cuando regresamos a Colombia, yo dije, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Así que yo abrí la primera compañía de paseo de perros. Yo tengo un perro, pero tenía un problema. Yo quería enviarlo a caminatas diariamente y tuve que contratar paseadores de perros inoficiales, y entonces tuve que salirme de mi zona de confort, que era el mundo de los viajes, para hacer que la compañía todavía sigue funcionando después de 9 años. Así que esto es una de las partes difíciles de ser un israelí viviendo en Colombia, porque tenemos una cultura directa. Hablamos directo a la cara. Muchas personas me consideran acá que no tengo modales, y es la manera que hablo. Hablo con mis manos. Así que las personas se asustan porque soy emocional y hablamos directamente. No dice, hola, ¿cómo estás? Yo lo directo como soy, así. Esa es la forma, o si no, porque yo hablaría de otra manera. Cuando yo, por ejemplo, lancé Who's Your Guest hace 3 años, nuestro objetivo fue tomar básicamente los alquileres, y dijeron, bueno, los alquileres es una compañía grande, y yo creo las reservas, y dicen, bueno, si las personas creen que tú estás loco, entonces eso es un buen punto. Tienes un punto en que las personas no pensaron, y el tiempo no era correcto hace 3 años, por lo tanto nosotros pivoteamos hasta que vino el coronavirus y llegamos al fondo de la industria, y hoy está en una posición mucho mejor para continuar nuestra idea original. Pero si yo hubiera tenido miedo del fallo al fallo, yo no hubiera estado acá hablando con ustedes. Eso es magnífico escuchar. Yo creo que lo que has mencionado es para resumir, viniendo de un país de inmigrantes, que me ha hecho más fuerte. Te ha puesto en un lugar mejor emigrando a Latinoamérica después que conociste a esta mujer bella colombiana. También mencionaste cómo la cultura, el antecedente de la cultura, estar en Irak te ha ayudado, y eso ha emocionado. Que hemos visto a israelíes que vienen a Latinoamérica a acelerar las compañías. Te diré una historia corta acerca de Move It. Nosotros lanzamos en Israel y fue un prototipo pequeño, muy pequeño. En ese momento, en Bogotá, habían lanzado el SITP, Servicio Integrado de Transporte Público, y yo fui a Bogotá y le dije a mis socios inicialmente, yo no voy a regresar a Israel hasta que yo haya hecho este trato. Y el SITP, nadie sabía de dónde venían estos buses, a dónde iban estos buses, cómo conectar un bus con otro. Así que detrás, tras bambalinas, desarrollar un producto exactamente como el SITP. Y yo fui a los bancos de mis amigos israelíes, toqué puertas del presidente de Transmilenio y le dije, escucha, yo sé que sientes que nadie sabe dónde van estos buses y nosotros tenemos una solución para ti. Y lo vimos. La primera pregunta fue, dime, ¿cuánto necesito pagarte para esto? Porque yo muero por una solución como esta. Mi respuesta fue, te lo vamos a vender por $0. Sin embargo, esto tiene que ser la aplicación por defecto para todas las personas que tomen el SITP y el Transmilenio. Y 8 años, nosotros después la vendimos por $8 millones en Bogotá, donde Move It se aceleró mucho. Felipe, de nuevo contigo, Felipe, para conectar los puntos entre Move It y Bogotá. El próximo país que nosotros fuimos fue Chile, específicamente en Santiago, Transantiago. Yo digo esto porque Felipe está en cuarentena en Chile. No sé si tienes una novia. No. Yo creo que te metí en problema con alguien, quizás. No.
Yo creo que fue la crisis social el año pasado, en noviembre, diciembre. Había unas protestas, así que nosotros tuvimos que hacer algo. Somos como los israelíes, tenemos que bajar la cabeza, tomar un avión y que las cosas se hagan. Me encanta eso. Me gusta cómo quizás yo, como un punto para tu intervención, puedes compartir cuáles son las cosas que ves en la cultura israelí que has tratado de adaptar, emular de ellos. Yo creo que los emprendimientos se relacionan con el ejército. De hecho, la palabra problema significa cuando el militar va debajo del lodo y tiene que entrar al lodo, al agua. Eso es lo que significa hustle. Los emprendimientos son mucho de eso. Tienes que hacer bien las cosas. Tienes que mover las cosas hacia adelante, mantenerte unido, visualizar el objetivo y traer resultados. Y los emprendimientos quizás no hay quizás, ni están en el medio, ni sí o no. ¿Lo logras o no? ¿Vas a planear? ¿Qué vas a planear para colocar la compañía donde necesites estar en las próximas etapas? Es muy interesante, muy inspirador, y yo espero que todos estos valores e información de cómo el país, Israel, se convirtió en algo así. Así sería bueno que sucediera en Latinoamérica, donde tenemos que invertir recursos. Es una economía basada en conocimiento. Yo creo que el cambio de la pobreza se puede terminar en Latinoamérica, porque pocas personas tienen acceso a la educación. Entonces tenemos que mirar también de manera positiva a nuestras naciones. Increíble. Mencionaste también, y me encantó escuchar cómo traducen esto, lo doblan. Yo creo que te disparan en el trasero y ese es el factor clave. Así que yo creo que ese es un factor clave. Un par de cosas, Felipe, que me da una idea de Latinoamérica. Yo estoy emocionado. Hay unas ganancias en el espacio digital en Latinoamérica. Daniela, eso también va contigo. No sé si estás familiarizada con esto, pero por primera vez en la historia de Latinoamérica, la compañía número uno en términos de evaluación del mercado ya no es una compañía de petróleos. Eso sucedió hace 3 meses cuando Mercado Libre tomó Petrobras como la compañía más valuada en Latinoamérica. Específicamente pasaron 53 miles de millones de dólares. Y hoy, si ven en Mercado Libre, que está en Nasdaq, que es el PMI, son 63, 64. Yo creo que esta compañía comenzó en Argentina. Marcos Galperín, y su visión fue, yo me di cuenta que en Latinoamérica nadie compra en línea hoy, pero si yo coloco el curso, esto va a suceder, y hoy son la compañía más grande, no de la más grande digital, sino una más grande de Latinoamérica de esta tecnología, y eso es un cambio grande. Felipe, yo te digo que eres más joven que yo, pero cuando me gradué, fui a la Universidad de los Andes en Bogotá. Cuando me gradué, lo bueno fue trabajar para el petróleo británico, porque era lo mejor del mundo. Trabajas para una compañía europea de petróleo, tu mamá va a estar feliz, pero vas a ser la persona más infeliz por el resto de tu vida trabajando para una de estas compañías. Yo creo que la segunda ganancia que veo para ambos de ustedes, Felipe e Inbal, es una grande, que los emprendimientos que más crecen, más rápido crecen, están liderados por 2 Colombias. La primera es Condubec, que como conocen es David Vélez, el banco digital más grande, de más 41 mil millones de tarjetas de crédito, que de hecho abrieron en Colombia hace 1 mes y medio, más o menos, y la segunda compañía más grande en Latinoamérica es también liderado por un colombiano que es Rappi, Simón Borrero.
Nubank es una compañía de 10.5 mil millones de dólares y ambas de ellas son colombianas. Esas son ganancias grandísimas para ambos de ustedes, así que Imbal, Felipe, la próxima vez cuando vayan a analizar capital, dicen, escuchen, yo soy colombiano, casado con una colombiana, y eso me da una ganancia. Yo tengo el ADN colombiano. Nubank y Rappi son los emprendimientos más exitosos de Latinoamérica ahora mismo. Y estoy emocionado de que ustedes les va también emocionado de quizás usted nos puede decir acerca. Sí, le tenemos aquí, Felipe, nos dices acerca de cómo colectas fondos, quién está alrededor tuyo, los aprendizajes y las cosas, las habilidades que te permiten tener ese éxito. Yo creo que hiciste dos buenos puntos y yo quería hablar del primero que mencionaste, cómo los colombianos prosperan. Yo creo que casi el 99% de los colombianos que terminan la universidad o lo que sea están en modo supervivencia. En Colombia estás 100% en modo supervivencia. Si no ejecutas, mueres. Tienes que o te toma el sistema o no vas a encontrar oportunidades. Así que es muy similar para Israel. Tenemos conflictos en nuestro país. Hemos tenido conflictos durante muchas décadas y sabemos que firmamos el acuerdo de paz hace 3 años que todavía está en desarrollo, pero es muy importante. La mayoría, tenemos más compañías como Cubana, otros emprendimientos que están obteniendo inversionistas del primer mundo desarrollado, inclusive asiáticos que hayan resiliencia y siguen empujando en nuestro sistema en LATAM. Y también interesante, si usted escucha a un colombiano, el Colombia no es tan grande. Los colombianos piensan que el primer inicio va a ser ¿cuál va a ser mi próximo país? Miramos México, Brasil, es una gran diferencia. Los emprendedores en Brasil que dicen, bueno, Brasil es muy grande, yo voy a desarrollar mi compañía acá durante 4 años y después expandirme, que tiene sentido. Yo creo que ese es un buen punto también. Y para la última pregunta, en cómo nosotros colectamos el dinero, todo fue dirigido por nuestro presidente, Brian York. Ha sido muy disciplinado y dedicado. Ha tenido la energía para empujar la compañía hacia adelante en los momentos más difíciles, porque es casi un hecho que muchos emprendimientos se van a cerrar porque no tienen plata y tienes que tener al presidente que haga el trabajo de obtener las finanzas para mantener la luz encendida y ejecutar en la organización. Yo creo que el presidente tiene 2 empleos importantes: asegurarse de que la organización está bien capitalizada y segundo, que reclute el mejor equipo que pueda para continuar hacia el próximo nivel en la compañía. Todo el crédito se lo doy a Brian, que es una persona que crea redes fuertes y tiene una historia interesante. Él nació en Colombia, pero después de 2 semanas lo adoptaron una familia de Boston, así que creció en los Estados Unidos, hizo su carrera en Silicon Valley y uno de sus sueños fue regresar a Colombia y encontrar sus raíces. Así que cuando primero llegó, él vio que no iba a obtener la mayoría de sus fondos en Colombia, por lo tanto tuvimos que mirar en otras regiones, en los Estados Unidos, o inversionistas brasileños que tenían ecosistemas más desarrollados, porque aquí en Colombia todavía son muy tempranos esos ecosistemas y algunos se van y otros vienen a invertir en nuevas organizaciones para continuar empujando ese ecosistema hacia adelante. Fue muy
difícil. Algunas compañías en Colombia o en Latinoamérica, yo creo que todavía tenemos un camino para recorrer y es más que un sprint, una carrera rápida, es un maratón. No te puedes cansar, te cansas, pero tienes que continuar desarrollándolo el proceso. Increíble, felicidades para ti y para tu presidente por esta ronda más reciente y recolectar dinero es difícil. Toma mucha resiliencia. Yo creo que uno de los puntos que mencionaste es comprender desde el inicio que un emprendimiento es un maratón, no una carrera rápida. Es fundamental. Las personas comienzan las carreras rápidas en los emprendimientos, es donde se queman. Es una manera segura de lidiar con problemas de salud mental que es endémico de nuestro espacio y algo que nosotros como líderes necesitamos vigilar cuando vemos a alguien que está haciendo una carrera rápida y no un maratón. Te puedo garantizar que esa persona va a tener problemas de salud mental significativos después de 6 meses en la compañía haciendo una carrera rápida. Algo más que yo quiero ofrecerles a ustedes, estoy seguro que Felipe, Inbal lo saben, pero Daniela, si piensas en Latinoamérica, yo he sido un consultor del presidente Duque y el secretario de Tecnología y Comunicaciones. Y yo he estado impresionado por la decisión de cumplir con los retos que están adelante. MINTIC 2022 es una iniciativa de parte del presidente, de la visión del presidente Duque, que fue en 2 años, en los próximos 2 años, antes que termine su periodo, vamos a educar 100.000 personas en habilidades de desarrollo de software, Python, Java, y eso es un número grande. Solo para ponerlos en perspectiva, el país como Brasil gradúa alrededor de 6.000 desarrolladores y nosotros vamos a tener 100.000 en los próximos 2 años. Uno de los recursos claves principales es tener desarrolladores buenos. Yo creo que este gobierno ha presionado bastante para lanzar estos recursos. Daniela, de regreso contigo, quizás puedes decirnos. Comenzamos a resumir un poquito. Has pasado mucho tiempo en Latinoamérica y gran cantidad de tiempo también con los emprendedores y los gobiernos y todo esto. Si nos puedes precisar cuáles son las sugerencias claves y recomendaciones que tienes para los emprendedores y que están comenzando en esto, sabiendo que tú pasas tiempo con ellos. ¿Cuáles son las 3 cosas principales que recomiendas a los emprendedores latinoamericanos para que se centre, para que sea exitoso? Muchas gracias. Bueno, yo estuve expuesta en Brasil dando un discurso como una compañía brasilera. Ya sé que le puedes ir al ecosistema en general si está en un tipo de marca y posicionamiento para hacer el contexto global. Y es muy importante para cada emprendedor porque existe un país al que hay que mirar a eso. Y por supuesto, es impresionante, conozco las historias, pero también sabía que estaban todos enlazados a Colombia, que es un punto importante y me complace conocerlo, pero en términos de mi experiencia y de lo que yo he podido ver, especialmente en Colombia dentro de la región, es entender cuál es el potencial para realmente expandir y apalancar la región en general. Para Brasil es bastante desafiante expandirse y Felipe antes mencionó que para compañías y emprendedores, incluso que vienen de Israel, es un gran desafiante. Y Colombia perfectamente se ha posicionado para apalancar toda la región en una forma que es muy única.
Creo que a partir de mi experiencia he aprendido dos cosas. A, que es importante los potenciales complementarios de la colaboración. A veces era escéptica de trabajar con israelíes y en diferentes mercados, pero realmente con Colombia, trabajando como emprendedora en fusiones y asociaciones, entrando al mercado para construir el plan de negocios, entender qué necesita el mercado en la región, es realmente una oportunidad que se complementen unos con otros, y espero que los emprendedores de la región miren a Israel, porque es un lado la inspiración, pero la otra parte es el socio y el potencial con quien uno va a trabajar. Otros de los puntos que usted ya hizo son puntos claves para cualquier emprendedor en cualquier parte. En Colombia, es interesante ayer que usted dice en Colombia con mercado grande suficientemente, porque yo viniendo de Israel, no, es algo que yo tengo que procesar esto, pero bueno, no, aún así el hecho de esa perspectiva, entender que usted nunca va a poseer con una compañía de multimillonarias de tecnología sin mirar realmente qué es lo que está pasando afuera de su zona de confort, de su mercado, es crítico. Y ahí yo pienso que es donde la mayoría de las startups tecnológicas, pero veo que no es el caso. Veo mucho potencial también, y lo que hemos podido ver es que Israel está basado en un ecosistema de tecnología, las compañías con capacidades de entendimiento del mercado, trabajando con otros mercados, otros países, entendiendo cuáles son las necesidades. Se tiene que trabajar en ambos lados. Y se va a desarrollar una capacidad tecnológica realmente fuertemente, se requiere que se pueda desarrollar también, nuevamente, entender el mercado, apalancarlo y darle un valor. Como en Israel, compañías que realmente pudieron entender cuál era el mercado son las que yo creo que realmente van a tener éxito en los años siguientes. Sí, es un buen punto, Daniela, acerca de los israelíes que vienen del ángulo de la tecnología. No lo dices, pero yo sí lo voy a decir. Es terrible comprender cómo penetrar otros mercados, cómo escalar en otros mercados. Yo he estado en etnocéntrico, ya que es difícil para ellos ver fuera de Israel y comprender, bueno, hay este mercado en Brasil, en México, tan grande también, podemos escalar ahí. De hecho, eso es una historia de Move It y de Waze. Un desarrollo muy pequeño en Israel, y después vinieron acá a Latinoamérica a explorar y lo explotaron. También agradezco tu punto acerca de apalancar toda la región. David Vélez es un ejemplo claro de esto. Si usted lo conoce alguna vez, Daniela, vas a notar que él tiene el acento más paisa que cualquier paisa del mundo. Cuando hablas con alguien que era de Medellín, tienen este acento especial que sabes que esta persona, sabes de dónde es esta persona. Y David Vélez es de Medellín, Colombia, y lo que hizo fue exactamente lo que hiciste tú. David, fue con un capital de apoyo, y el fondo estaba alrededor de Move It. Es un fondo de Sequoia, y la primera vez que Sequoia invirtió del fondo en Milo Park y en Israel, de Billy Ralam, David fue parte de Sequoia administrando algunos activos aquí en Latinoamérica. Él estaba en Brasil y dijo, miren a este problema enorme, hay este banco Itaú que trata a sus clientes como el infierno, así que vamos a intentarlo. Es una oportunidad. Vio una oportunidad ahí y dijo, las personas paisas de Medellín son las personas más emprendedoras que he conocido en toda mi vida. Y dijo, yo quiero comenzar este negocio, y luego comenzó en Brasil, ahora está en México, está lanzando en Colombia, en Chile, y ahora se dio cuenta que él ve la oportunidad en Latinoamérica, donde hay 600 millones de personas en Latinoamérica, pero hay solo 200 millones de ellos que tienen un banco. Así que él miró estos otros 400 millones de personas y dijeron, este es mi mercado, voy a crecer, voy a hacer una disrupción en el mercado de una manera que nadie lo ha hecho. ¡Boom! Es un mercado
de 10.5 mil millones de dólares. Así que gracias por tu retroalimentación, Daniela. Gracias por tu información en Startup Nation. Si yo puedo hacer un punto de cualquier emprendedor que está mirando esto, lea el libro, cambió mi vida. Me dijo que yo necesitaba meterme en un avión 12 horas a Tel Aviv y conocer a estas personas locas. Sin ese libro yo no hubiera tomado ese vuelo, sin ese libro yo no hubiera sido exitoso en Move It. Así que definitivamente nosotros nos gustaría leer ese libro. Inbal, también usted pasó una gran cantidad de tiempo con los emprendedores latinoamericanos. Quizás, para resumir, ¿cuáles son las cosas que usted cree que deberían hacer más, las cosas que crees que se debe hacer? Tus palabras de conocimiento mientras resumimos este panel. Yo voy a conectar con mi experiencia israelí y colombiana, tomando parte de lo que cada uno ha dicho acá. Por ejemplo, Felipe dijo que los colombianos están en un modo de supervivencia, pero hay dos tipos de colombianos en modo de supervivencia. Hay parte en modo de supervivencia, solo quieren sobrevivir. Antes solo quieren vivir. Y los otros que están en modo supervivencia, que están presionando para ser mejores, para hacer más que sobrevivir y tener algo extra. Estas son las dos partes del modo de supervivencia que tienen en Colombia. Cuando la parte que quiere continuar es mayor en Israel que la que quiere sobrevivir. Así que eso es un punto. Y el otro punto es lo que dijo Omar, que usted está recomendando al gobierno, dándole consultoría. En los últimos años yo siento que hay mucha comprensión acerca de la parte del gobierno, cuán importante es presionar a los emprendimientos para la economía. Sin embargo, por el otro lado, como emprendedor en Colombia, yo todavía no siento el impacto del gobierno que quiera. Todavía es difícil ver el impacto como que se siente en Israel, que el gobierno sí está involucrado, tiene muchas más formas de financiar a los incubadores para que continúen. Yo les voy a dar un ejemplo pequeño, rápido. Nosotros nos acercamos al ministro de Turismo del gobierno con una solución que podía ayudar a todo el país, de hecho, a salvar las comisiones, ahorrar las comisiones de las compañías, para las compañías internacionales, en vez de todo el dinero que se escape afuera, que se quede adentro. Nuestra solución de esta plataforma directa de reservas fue reconocida por la UNWTO. Es una de las soluciones más innovadoras para la industria del turismo. Y cuando nosotros nos acercamos al gobierno, fue como, ok, sí, hablamos luego. Así que un poquito más de compromiso ayuda a presionar la economía más adelante, más dinero para la economía, para la educación, y así es como usted comienza a moverse adelante en el emprendimiento en el país. Así que en ese sentido Colombia está a mitad del camino entre Israel y Latam, podemos decir. Están en el camino, pero todavía les queda un largo camino por recorrer, pero van en el camino correcto. Definitivamente yo creo que la mitad del camino es muy optimista de tu parte. Sí, yo soy una persona optimista. Escucha, yo creo que en estos años, no quiero tomar una posición política. No me gusta la política, pero yo creo que en estos últimos 2 años, mirando desde un punto de vista objetivo, Colombia ha hecho un avance significativo. ¿Tienen un gran camino por recorrer? Sí, absolutamente. Estas ganancias que vemos ahora, ¿la ayuda? Sí, absolutamente. Déjeme decirle algo de lo que estoy orgulloso. La primera vez, un evento que llegó a la misma SoftBank, Nubank, Rappi, Mercado Libre, fue lo que hicimos en Inspiratic. Así que eso nunca había sucedido. Nosotros teníamos Marco Galverín y David Vélez y teníamos Simón Borrero. Fue la primera vez que sucedió. Yo creo que eso ha aumentado
la historia, el gobierno tiene una agenda de ser reelegido, de tener poder político, y ven que hay ganancia y eso prospera la economía, van a invertir un poco más seguro. Así que pasé un poco de tiempo con presidente Duque y esta persona entiende ese espacio muy bien. Esta persona ha hecho inversiones en este país que yo nunca lo hubiera visto antes. Nosotros tenemos un camino por recorrer con toda su ayuda, especialmente Daniela, contigo, compartiendo tus aprendizajes de Startup Nation. Felipe, quizás cerrando contigo, ¿cuáles son tus palabras desde tu conocimiento para los emprendimientos colombianos? ¿Cuáles son las cosas que recomiendas que hagan? ¿Cuáles son las cosas que recomiendas que no hagan mientras comienzan a pensar en su nueva vida? Gracias por la pregunta, Omar. Yo creo, pensando en grande, hay muchos emprendedores en Colombia que quizás consideran el país y el lugar para su organización. Y yo creo que mirando más la región completa, el potencial de los mercados, puede apoyar un poco más a los emprendedores para que tengan fondos, apoyo, para que sus organizaciones puedan crecer de manera rápida y mayor. Y si va a tomar mucho, necesita mucha energía, esfuerzo, mucha salud mental. Uno de mis retos fue abrir en Brasil. Hombre, casi me toma la vida, pero yo fui capaz de hacerlo en 6 meses. Tomó un largo tiempo, pero creo que separar a Brasil de los otros países es más fácil que solo operar en Colombia. Así que México es amistoso para los emprendedores. Chile, sí, es fácil también. Ecuador también. Así que hay similitudes pensando en grande, creer en ellos mismos que pueden construir la próxima compañía de $1.000 millones. Y hay una diferencia entre el lanzamiento de tu organización, si crees o no que lo puedes lograr. Y si no, pues te puede bajar la estima. Es una recomendación de que las personas crean en ellas mismas para que puedan construir algo grande. Yo estoy agradecido de lo que mencionaste también. Estoy agradecido de que estás haciendo eso. Estás diciendo, piensa en grande. Y tomando de Daniela, piensa en toda la economía de todos estos millones en Latinoamérica. Aquí tienes lanzando en Brasil, planeando lanzar en Ecuador, en Chile, solo para una perspectiva. Una vez que nosotros lanzamos Movit en todo el mundo, en un día ves la llamada de United Airlines y dice, queremos que sepas que estás en nuestros viajes principales del mundo. Yo no sé si estoy orgulloso, pero por supuesto mi familia también le afecta, pero fue un momento en que me di cuenta. Y yo, déjame cerrar diciendo que estoy agradecido con todos ustedes. Daniela, no te puedo decir cuánto necesitamos tu apoyo en Latinoamérica. Necesitamos que seas una evangelizadora de Startup Nation para cada persona. Le digas la historia. Yo sé que Inbal y Felipe van a estar agradecidos porque van a tener una conversión nueva. Que le digan a otras personas, yo estoy detrás de ustedes para apoyarlos. Inbal, gracias por reinventarte en Latinoamérica, por creer en Latinoamérica. Te deseamos lo mejor, Felipe. Hablaste así y has adelantado. Te he visto hablando de soñar en grande y lanzar en otros países. Eso me hace sentir muy emocionado acerca de tu compañía. Yo te deseo lo mejor. Me gustaría conectarnos en LinkedIn. Si alguien quiere, alguno de los oyentes quiere ver, de los videntes, quieren ver en Twitter, OHPELLCS.
les paso de vuelta a ustedes después de este magnífico panel que tuvimos con personas de Israel, una persona en Bogotá, Felipe está en Chile y yo estoy en República Dominicana en este momento. Les mando a todos un abrazo y espero verlos pronto. Muchas gracias, Omar. Y gracias Felipe y Chao. Daniela. Bueno, y en este último día de Inspiratic, donde hemos tenido invitados de altísimo nivel, expertos en diferentes áreas del emprendimiento de Colombia y el mundo, conectaremos a miles de emprendedores y empresarios de los 32 departamentos de Colombia y de 36 países del mundo con Laura Bush de Ozono, una mujer espectacular, barranquillera de la Universidad del Norte, con un doctorado en psicología del